Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. En esta ocasión le traigo un interesante video. Vamos a estar hablando acerca de cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de las diferentes posturas que existen en torno a este evento escatológico que puede suceder, como algunos piensan, en cualquier momento. Otros dicen que no, que va a suceder, pero eso tiene su tiempo y su momento. Y en este estudio vamos a estar analizando por lo menos tres posiciones escatológicas en torno a este tema tan interesante y tan importante, que creo que será de mucho provecho para nosotros. Pero antes de entrar en lleno en este tema, yo quiero que veamos un video. Veamos este video y luego analizamos este video, analizamos las diferentes posturas o pensamientos, escuelas de pensamiento que existen en torno, repito, a este acontecimiento escatológico que puede pasar, según algunos, en cualquier momento, y otros que no, que los eventos tienen secuencias que deben ser conocidas. Vamos a ver este video. Luego del video, entonces, vamos a explicar las tres diferentes, o por lo menos las más conocidas, escuelas de pensamientos escatológico. En este video lo vamos a explicar, pero primero veamos este video. Hermanos, lo que voy a decir ahora no tengo la menor intención de ofender a nadie que crea esto. De hecho, yo mismo creía en lo que voy a rebatir ahora, es lo que creí cuando me convertí, porque era lo que mi iglesia creía en ese momento. Pero el problema que yo creo que puede estar detrás de esa pregunta es que a partir del siglo XIX, surgió una corriente de interpretación escatológica muy detallada, donde se dice va a haber un rapto secreto en algún momento, y ahí comienza un periodo de tribulación que dura 7 años, y la iglesia ya no está aquí. O sea que durante esa tribulación la iglesia ya no está. El anticristo entonces está haciendo estragos en la tierra, y cuando ya termine ese periodo de gran tribulación, entonces viene Cristo, y luego entonces comienza un reino de 1000 años, y entonces al final de nuevo ya comienza la eternidad. El problema con ese esquema es que no toma en cuenta algunos detalles que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, nuestro hermano Sam Waldron decía esta mañana que es evidente por el Nuevo Testamento que la venida de Cristo no es secreta. Todas las veces que se habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es una segunda venida pública, y no se habla de más de una segunda venida. O sea, Cristo viene una vez, ya. Como hay una sola resurrección y hay un solo juicio final. Escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, Pablo les dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, noten que Pablo está conectando allí lo que podríamos llamar el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual Cristo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, en su venida, dice más adelante. Si este hombre de pecado es el anticristo, si lo es, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que se identifica con la gran tribulación ocurrirá mientras la iglesia está aquí, porque ese es el orden que Pablo está presentando aquí. O sea, no se preocupen, nosotros vamos a ser sacados de aquí cuando las cosas se pongan bien feas. No, la iglesia de Cristo durante 20 siglos
ha sufrido persecución, ¿por qué nosotros seremos los únicos que no vamos a padecer? Pero pastor, la Biblia dice en Apocalipsis 3 que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí, nos guardará en el sentido de que cuidará nuestras almas mientras estemos atravesando por todas estas pruebas. Esa es la misma palabra que usa Cristo en Juan 17, cuando dice: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos aquí en el mundo, aquí hay muchos problemas, y Cristo nos está guardando de esta hora de la prueba, pero no es que nos está sacando de aquí. Bueno, de la misma manera, a medida que los dolores de parto que anuncian la venida de Jesús, algo que dijo Sam esta mañana es el hecho de que todas estas guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, son principios de dolores, y la idea es como si fueran dolores de parto. A medida que se acerque la venida del Señor, es probable, así como ustedes madres cuando dieron a luz, los dolores se hacían más seguidos y más duros. Bueno, es probable que a medida que se acerque la venida de Cristo se van a hacer más duros, más constantes esos dolores de parto del mundo, pero el Señor nos va a guardar durante todo ese tiempo hasta que Él regrese en gloria. El problema con esa enseñanza, mis hermanos, es que puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados porque se pregunten qué pasó, por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor. Solamente los invito a considerar primero la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida, y dos, el impacto que eso puede provocar en algunos que piensen: no hay problema, yo no voy a estar aquí cuando eso se ponga feo. Luego de haber visto este video, mis amados hermanos y amigos, de Sujel Michelén, el cual en su teología pues explica que al principio él pensaba en el arrebatamiento pretribulacionista, pero que al ir estudiando las escrituras se ha dado cuenta pues que no es como se le enseñó, sino que el arrebatamiento pasaría luego de la gran tribulación. Pero bueno, como dije al principio, en este video vamos a estar hablando acerca de las tres principales posturas que tratan de interpretar, las escuelas de pensamiento que tratan de interpretar este acontecimiento tan importante. Ciertamente Jesús dijo que regresaría, que volvería por su iglesia. Juan 14:6 dice: me voy. Bueno, del 1 al 6 habla acerca de que él iba a preparar lugar. Las moradas ya están preparadas, lugar para nosotros, y que si se iba, también volvería por nosotros, por su cuerpo. También los ángeles, cuando Jesús fue alzado al cielo, le dijeron a los apóstoles: ¿qué hacéis mirando? ¿Qué hacéis mirando? Este mismo Jesús que fue tomado, así también regresará otra vez, por segunda vez. Vamos a analizar este interesante tema y vamos a estar hablando acerca de por lo menos tres escuelas de pensamientos que tratan de interpretar cuándo sucederá este hecho tan importante que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman el rapto. Hay personas que no les gusta el término rapto porque se imaginan un rapto, un secuestro. Desconocen el término porque en el latín la palabra rapto existe, es rapture, y es donde se deriva también la palabra griega arpazo, de donde también sale en nuestro idioma la palabra arrebatamiento. O sea, no hay tema. Rapto, arrebatamiento, alude a un mismo acontecimiento. Es importante que conozcamos estos términos para que no estemos discutiendo por cosas que no tienen sentido, simplemente porque no hay un conocimiento pleno del lenguaje en que se escribió las escrituras. La primera escuela de pensamiento que vamos a estudiar en esta hora se llama pretribulacionismo. Creo que es la escuela que más ha crecido en los últimos 200 años. Vamos a ver qué enseña esta escuela de pensamiento escatológico. El pretribulacionismo es la creencia de que el rapto
precederá o dará comienzo a la tribulación. A su vez, concluirá con el regreso de Cristo a la tierra. El pretribulacionismo encuentra su apoyo en la relación del rapto con el comienzo del día del Señor, y su base bíblica ellos las toman de 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 5, 11. También 1 de Tesalonicenses 1, 10. En otra palabra, ¿qué enseña la escuela de pensamiento pretribulacionista? Esta escuela de pensamiento enseña que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación. O sea, 7 años antes de la gran tribulación acontecerá lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Su base bíblica, como dijimos ahora mismo, hay muchísima, pero la más conocida es 1 de Tesalonicenses 4, 13 en adelante, que la vamos a leer. Dice, el tema que le pone la Reina Valera es la vuelta del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, o sea, bajo la autoridad del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. Y aquí viene el versículo clave: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, arpazo, seremos sacados de repente de esta tierra, dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas hermosas palabras. Esto es lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Este texto habla de que el mismo Señor, con voz de mando, no un ángel como enseñan otras religiones, no es un ángel que viene a levantar a la iglesia. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que hayan muerto en Cristo, desde el primer mártir hasta cuando regrese Cristo, estos van a resucitar primero. Luego nosotros, lo que hayamos quedado, lo que estemos aquí en la vuelta de Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, al leer el texto, pudiéramos entender que ellos, los muertos en Cristo, van a ser levantados en primer lugar y luego nosotros en segundo lugar. O sea, ellos subirán primero y nosotros los pudiéramos ver subir, pero no es así. Dice que ellos resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Como todo esto va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, a la final trompeta resucitarán los muertos, tanto los muertos en Cristo como los que estemos vivos cuando Él regrese, seremos transformados al mismo tiempo y subiremos y seremos arrebatados, arpazo, rapture en latín, arpazo en griego, y estaremos con el Señor desde la nube nos levantará. También dice en 1 de Tesalonicenses 5, 4, 13 y 5, 11, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto habla de una vuelta inminente. Por eso el pretribulacionismo enseña que la vuelta de Cristo puede ser en cualquier momento. Es algo que no se avisará, es algo que será inminente. Por lo tanto, ellos, y voy a hablar como una persona que está fuera de las tres escuelas de pensamiento, o sea, no voy a hablar como que soy un pretribulacionista, un posttribulacionista, no, estoy hablando como una persona
que académicamente trata de enseñar sin objetividad parcial ante las tres, porque mi función aquí es enseñar que enseña, valga la redundancia, cada una de las escuelas de pensamientos. Entonces, esta escuela de pensamiento pretribulacionista, repito, enseña que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de los 7 años de la gran tribulación, que es un texto que también voy a explicar porque está mal. O sea, cuando decimos 7 años de gran tribulación, esto no tiene sentido, porque la gran tribulación ocurrirá luego de los 3 años y medio del gobierno del antimesías, del anticristo. No son 7 años de gran tribulación. Porque los primeros años, el caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6, habla de un rey, un príncipe, que se le dará autoridad sobre las naciones. Viene con una corona que habla de autoridad, de poder, de reinado. Viene con un arco, pero si nos fijamos bien, ese arco no trae flecha, porque viene en son de paz. Viene a organizar el desorden en el cual está sumida las naciones. O sea, no son 7 años de gran tribulación, son 3 años y medio, según la profecía de Daniel. Amén. Volvemos al texto. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes ellos? Los que no esperan al Señor Jesucristo. Dice, como dolores a la mujer encinta y no escaparán. El versículo 4 lo aclara. Mas vosotros, o sea, más ustedes, hermanos, no estáis en tiniebla. ¿Para qué? Para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros no somos, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, escucha esto, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro texto que los pretribulacionistas utilizan, o sea, para justificar el arrebatamiento pretribulacionista. Otro texto es Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, que enseña, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Este versículo, mis hermanos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, es otro texto importante que los pretribulacionistas utilizan para denotar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay muchos versículos más, porque lo interesante de estas 3 escuelas de pensamientos escatológicos es que cada una de ellas tiene base bíblica. Cada una de ellas contiene versículos bíblicos que hacen denotar que cada una de ellas tiene la razón. Por eso aquí, desde una forma académica, parcial, no objetiva, queremos enseñar estas 3 posturas escatológicas que existen. Esta es la primera. Esto es algo rapidito y por arriba, luego yo daré un análisis final. Está también la postura medio tribulacionismo. Medio tribulacionismo. ¿Qué enseña esta postura? Vamos a leer. Este punto de vista, que no es muy popular hoy en día, dice que el rapto o el arrebatamiento tendrá lugar en medio de la gran tribulación futurista, que concluirá con el regreso de Cristo a la tierra. Algunos medio tribulacionistas veían la ascensión de los 2 testigos de Apocalipsis 11, versículos 11 y 12, como una alusión a esta teoría
del arrebatamiento en medio de la gran tribulación, resucitados después de 3 días y medio, como una profecía para un rapto medio tribulacional, ya que el rapto, en este punto de vista, es precedido por una porción del patrón de la tribulación. No es considerado un evento inminente. ¿Cuál es la diferencia entre la pretribulación y el medio tribulacionismo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posturas? Como aprendimos al principio, los que profesan y creen en el arrebatamiento antes de la gran tribulación se le conoce como pretribulacionista. Estos no creen que van a pasar por la gran tribulación, contrario a estos medio tribulacionistas que sí piensan, bueno, que pasaremos por lo menos la mitad de la gran tribulación y luego Cristo viene en medio de la gran tribulación. Cristo resucita, levanta a su iglesia para que no sean partícipes de la ira venidera, pero que también, y lo digo de una manera académica, no objetiva, más bien parcial, tiene problema, porque repito, los primeros 3 años y medio del reinado del antimesías, del anticristo, del hombre de pecado, porque este personaje tiene diferentes nombres en las escrituras, desde el antiguo pacto hasta el pacto renovado, tiene diferentes nombres. Entonces los primeros 3 años de reinado de este príncipe que ha de venir son de paz, prosperidad, gozo. De hecho, Filipenses habla que cuando digan, no, me parece que es Tesalonicense, habla que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando este personaje implante una paz efímera que resuelva los problemas de la humanidad. Hace mucho tiempo que las Naciones Unidas están buscando un hombre que venga de Dios o del diablo, según las palabras de un personaje de las naciones que dijo: necesitamos un hombre que venga de Dios o del diablo, pero que organice este sistema mundial. Se está hablando de una única moneda, se está hablando de un único gobierno, se está hablando de una única religión, y al parecer cada una de estas posturas que tienen estos líderes mundiales están, sin ellos darse cuenta, creando la plataforma para lo que va a ser un gobierno mundial, una religión mundial y una moneda mundial. Todo esto no es más que el sistema del anticristo, el sistema, una plataforma, y tenemos los medios para eso, ya tenemos la tecnología para eso y tenemos la fuerza para impulsar esto, y los que no quieran entrar en este sistema, pues lamentablemente serán enemigos del sistema y por tanto serán perseguidos por esta bestia. Estos que profesan el medio tribulacionismo dicen que Cristo regresa en medio de la tribulación, pero en medio de la tribulación sería la mitad de los 3 años y medio, de los últimos 3 años y medio del gobierno del antimesías. Porque, repito y vuelvo y repito, los primeros 3 años serán paz, organización, establecimiento. De hecho, se cree que el anticristo, pues, es el que firma el pacto entre la comunidad árabe y la comunidad judía. Permite que estas dos naciones que vienen de una misma simiente de Abraham puedan por fin tener la paz que tanto anhelan. Es algo efímero también, porque Cristo le dijo en una ocasión a los judíos: no tendrán paz jamás hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, que en español sería bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el príncipe de la paz de Israel y de las naciones es Yeshua, es Jesús. Y al ello desechar a Yeshua, a Jesús, pues jamás tendrían paz. De hecho, Jesús le dijo en una ocasión a los saduceos: vuestra casa quedará asolada. Cuando habla de vuestra casa, no está hablando simplemente de la nación de Israel, está hablando del templo de Jerusalén, que sería destruido en el año 70 después de la era cristiana. Vuestra casa, no tendrían ya un sistema de sacrificio que pueda cubrir sus pecados, porque el sacrificio perfecto, según el escritor de los Hebreos, es Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Por eso su casa ha quedado hasta el día de hoy desolada. Pero ¿qué pasa? Ellos creen que el Mesías verdadero, no Yeshua, sino el anticristo, pues reconstruirá el tercer templo, firmará el pacto de paz entre las naciones árabes y los judíos. Ese problema de Palestina se va a resolver, una paz pero efímera, una paz que no va a durar. Y es en medio
Cuando el antimesías se quita la máscara que dice el templo está construido, ahora hay que adorarme a mí, se quita la máscara, engaña a la nación judía y a las naciones y empieza a perseguir a los escogidos, cuando entonces Cristo no permite que la ira venidera caiga sobre su iglesia. Hay algo muy importante que tenemos que saber, mis amados hermanos. No es lo mismo la ira de Dios que la gran tribulación. La gran tribulación la va a propinar el antimesías, el anticristo, que no es más que la persecución de los escogidos que no se van a someter al sistema diabólico del antimesías. Ahora, ¿qué es la ira del Señor? Es lo que conocemos como los sellos del Apocalipsis, la trompeta del Apocalipsis y las copas de la ira de Dios. Esto es lo que se conoce como la ira de Dios, que es contra los impíos de esta tierra. Pero, repito, los medio tribulacionistas pues aseguran que Cristo vendría después, de la gran tribulación. Pero tenemos otro grupo que son los post-tribulacionismos. Este es el punto de vista de que el rapto ocurrirá junto con el regreso de Cristo a la tierra, visto como un evento más o menos singular de la segunda venida al final de la gran tribulación. Los post-tribulacionistas subrayan el uso del mismo vocabulario sobre la venida de los textos sobre el rapto y el retorno, parusia, epifanía o apocalipsis, en contra del argumento teológico del dispensacionalismo tradicional. Señalan la expectativa de Jesús de que la iglesia experimentará algunos de los elementos de la gran tribulación. Los post-tribulacionistas difieren en su concepción de la gran tribulación de los medio tribulacionistas y de los pretribulacionistas. Esto es muy importante, mis amados amigos y hermanos. Dice, como base bíblica, ellos tienen, por ejemplo, Mateo capítulo 24, que dice: e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarás a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. ¿Qué enseña la postura post-tribulacionista? Bueno, esta postura enseña que en realidad tanto la venida de Cristo como el arrebatamiento, lo que conocemos como la segunda venida, todo va a ocurrir al final de la gran tribulación. En otras palabras, vamos a detallar qué va a pasar. Según los post-tribulacionistas, y repito por tercera vez, lo estoy viendo fuera de la tres posturas. No estoy diciendo por cuál yo me inclino, estoy hablando y enseñando académicamente qué enseña cada una de esas posturas. Esta postura post-tribulacionista enseña que la iglesia pasa por la gran tribulación, que la iglesia va a ser perseguida juntamente con Israel, que la iglesia va a ver el rostro del anticristo, que la iglesia prácticamente lo que conocemos como arrebatamiento y los 7 años que vivirá la iglesia en el cielo no lo verá en ese sentido, sino que traspasará toda la gran tribulación, y es al final de la gran tribulación entonces cuando Cristo regresa por su iglesia y es arrebatado. Eso enseñan los, más o menos algo sencillo, los post-tribulacionistas. Bueno, ya le mostré la tres posturas: pre-tribulacionista, medio tribulacionista y post-tribulacionista. Repito, la primera, los pre-tribulacionistas, que la mayoría de las iglesias pentecostales se inclinan por esta postura, no todas, digo la mayoría, dicen que no pasarán por la gran tribulación, que Cristo puede venir en cualquier momento, que la venida de Cristo es inminente por ciertos versículos bíblicos, que por ejemplo uno que dice: por tanto, como no sabéis el día ni la hora que ha de venir vuestro Señor, por tanto velad y orad para que aquel día no lo agarre por sorpresa. Hay muchas advertencias de Jesús
que nos dice, o que le dice a todos, que estemos atentos, porque no sabremos el día y la hora. Yo recuerdo cuando Cristo se iba, según Hechos capítulo 1, los apóstoles se le acercan y le dicen: Maestro, restaurarás el reino en este tiempo. Jesús dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, hay cosas que solamente Dios la tiene reservada. Obviamente, a Jesús se le acercan cuando los apóstoles le están mostrando los grandes edificios, le están mostrando el templo, y le dicen: mira qué maravilla tenemos. Jesús le dice: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego en la noche los discípulos aparte le preguntan: ¿qué quiere decir estas cosas? Le hacen 3 preguntas escatológicas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yeshua, cada una de estas 3 preguntas la explica. Eso está contenido en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Más o menos dice lo mismo, con algunas diferencias en detalle, porque cada uno escribió desde su perspectiva, desde la perspectiva que captó y de lo que Dios ha permitido que esté escrito. Y Jesús en cada uno de ellos dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, o sea, yo tengo la unción del Mesías, y dice que a muchos se engañarán. Y luego da una serie de acontecimientos que van a preceder a su venida, lo que conocemos como señales antes de su regreso, o también como las señales de dolores de parto. Entonces una mujer cuando está encinta, cuando está embarazada, sabe que el niño puede nacer en cualquier momento. Por lo tanto se prepara, compra los bañitos, los enseres, prepara el escenario para la venida de su bebé. Cristo toma esto como ejemplo para darle a entender que tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día y la hora. Señales habrá. Las contracciones son señales de que en cualquier momento el bebé puede nacer. Pues lo que él escribió en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 son las contracciones de este planeta. Son las frustraciones que tendrá este planeta. Pablo en Romano dice que este planeta gime, y gime a una junto con los hijos de Dios, esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, el regreso de Cristo. Como dije al principio, para estas 3 posturas hay versículos bíblicos. Por eso es que hay tantas interpretaciones de cuándo será el regreso de Cristo. Lo importante, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que Cristo viene. O sea antes de la gran tribulación, sea que veamos la gran tribulación, sea que pasemos la gran tribulación, lo importante y lo seguro es que Cristo regresa. Por ejemplo, Hechos 1, del 9 al 11 dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo cubrió de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que le dijeron: varones de Galileo, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. O sea, vemos aquí el testimonio de los ángeles. Los ángeles están confirmando que así como Cristo fue alzado al cielo, así vendrá por segunda vez por los suyos. Dice también Hebreos 9, 27 y 28, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Bueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en la nube para encontrarnos con Jesús en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17. Tenemos primero el testimonio de los ángeles. Los ángeles dicen que Cristo regresaría así como fue alzado. Ahora tenemos el testimonio del apóstol Pablo, que dice, bien detallado, como se lo reveló el Espíritu y se lo reveló Cristo, el mismo Señor, no un ángel ni un arcángel, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel,
descenderá del cielo. No aparecerá por ahí entre los hombres como lo esperan algunos, no, no. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, y por ahí para abajo, da una detallada explicación de cómo vendría el Señor. Dice, y así como está establecido, esto sí es Hebreos 9, 27 y 28, esto es muy importante, esto es el escritor de los Hebreos, dice, y así como está establecido que los hombres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Para qué? Para quitar los pecados del mundo. Y aparecerá, escuche esto, por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Primero tenemos el testimonio de los ángeles, luego el testimonio del apóstol Pablo. Ahora tenemos el testimonio del escritor a los hebreos que dice que así como los hombres mueren una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y vendrá por segunda vez, afirma que volverá no para cargar con el pecado de los hombres, sino para traer salvación a los que le esperan. Eso es a nosotros. Dice, Mateo 24, 27 dice, porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la vuelta del Hijo del Hombre. Eso es el mismo Jesús explicando en Mateo 24, 27 cómo sería su parusia, su manifestación. Así como vemos un relámpago que sale en el oriente y se ve en el occidente, así de rápido y así de efectivo será el regreso de nuestro amado Salvador Yeshua. Mateo 24, 30 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las naciones. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es interesante, dice sobre las nubes, no encima de las nubes. Lo que está diciendo aquí el texto es que Cristo estará por encima de las nubes, y por encima de las nubes se verá un destello de gloria, y es la manifestación de nuestro amado Yeshua, Jesús. Mateo 24, 36 al 39 dice lo siguiente, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Hermano, eso es básico, porque hay gente que le encanta ponerle fecha a la venida del Señor Jesucristo. Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. Es más, ni siquiera yo como hijo, solamente el Padre tiene esta prerrogativa de saber cuándo será ese día. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Ahí empieza a dejar unas pinceladas, unas señales. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también el regreso de nuestro amado Mesías. Marcos 13:32 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie sabe. Por eso los pretribulacionistas basan su teología y su sistema de pensamiento en estos textos. Habla de una inminencia, de que hay que estar preparado. ¿Ve? Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Por tanto hay que estar preparado. Mateo 24, 42 y 44 dice lo siguiente, por lo tanto, manténganse despiertos. Algunas Biblias dirán, por lo tanto, velad, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Esto habla de inminencia, mis hermanos. Esto habla de que no tenemos el día exacto, no sabemos la fecha exacta, el mes exacto, el año exacto. Simplemente el maestro dice, estemos preparados. Entonces, los pretribulacionistas dicen, bueno, es que aquí habla de inminencia. Y si vamos a pasar por la gran tribulación, es fácil saber cuándo Cristo vuelve, porque si la gran tribulación empieza, por ejemplo, el mes que viene, contamos del mes que viene a 7 años, sabemos que Jesús en 7 años regresa. Y sabemos que el anticristo se va a manifestar. Y ese es el debate siempre, de la inminencia y de lo que van a pasar por la gran tribulación. Dice, pero entiendan esto, o sea, Jesús dice, entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para que no fuese en la entrada.
Por eso también ustedes deben estar preparados. Esto habla de inminencia, de no saber cuándo, pero sí estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos ustedes lo esperen. Sigue diciendo, ya por último, segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 4. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, lo que llamamos apostasía. Primero viene la apostasía y luego la manifestación del hombre de pecado, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Vamos a hablar hasta aquí en cuanto a los versículos. Este texto específicamente avala el hecho de que la iglesia verá al antimesías, porque dice, no se alarmen ni se vuelvan locos, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero sigue diciendo aquí, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de pecado. Y esto avala el hecho de que la iglesia puede ver el antimesías. En fin, mis hermanos, ya para concluir, tenemos tres posturas: pretribulacionista, medio tribulacionista y post-tribulacionista. No sé a cuál usted pertenece, no sé cuál usted defiende. Lo que yo estoy seguro es que nuestro maestro regresa, sea pre-M o después. Ya, si usted cree alguna de estas posturas, es cuestión de usted, de su teología, de lo que le enseñaron y de lo que usted puede interpretar. No vamos a discutir por eso, podemos hacer un debate, para aprender y crecer. Lo más importante, mis hermanos, es estar preparado para que cuando nuestro maestro regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Así que, mis hermanos, hasta aquí este video. Espero les sea de mucha bendición. Como siempre, deseo que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté llenando sus vidas de paz y gozo. Shalom.